Hola, hola a todos, espero se encuentren de lo mejor. Es un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a este bonito canal. Comenzamos. Hoy reflexionaremos sobre la Revolución Francesa, un acontecimiento histórico que va a marcar el parteaguas de un nuevo mundo. La Revolución Francesa es considerada como uno de los conflictos sociales y políticos más importantes de la historia, por una parte porque marcó el inicio de la edad contemporánea y por otro porque significó el final del absolutismo y difundió las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que establecieron las bases del derecho actual de la soberanía popular. En este video analizaremos los impactos y consecuencias que tuvo esta revolución y cómo estos siguen vigentes hasta nuestros días. A manera de introducción, la Revolución Francesa marca el inicio de la historia contemporánea, dando fin a la historia moderna. También surge un nuevo grupo social denominado la burguesía, la cual sigue vigente hasta nuestros días. También la Revolución Francesa va a ser el parteaguas de un periodo en el que los demás países, bajo el régimen absolutista, van a imitar y replantear la nueva forma de gobierno, a lo cual se le va a conocer como las revoluciones burguesas. Y por último, y no menos importante, también se van a dar cambios profundos en las estructuras políticas, económicas, sociales e ideológicas. Europa y el mundo después de la Revolución Francesa, nunca más volvería a ver el feudalismo. A continuación, analicemos las causas de la Revolución Francesa. En el último cuarto del siglo XVIII, Francia es un país mayoritariamente rural, en el que la burguesía se ha convertido en el sector social más dinámico, mientras que el absolutismo va cayendo poco a poco en una crisis política irremediable. Sin embargo, la Revolución Francesa es producto de una serie de causas de carácter social, cultural y político-económico, las cuales analizaremos a continuación. Primera causa, las causas sociales. La composición social de Francia a finales del siglo XVIII. En la cúspide de la pirámide social se encuentra una monarquía despótica que solo rinde cuentas de sus actos a Dios, por cuya gracia reina. El resto la componen en orden descendente, estamentos determinados por el nacimiento, nobleza y clero. Estos cuentan con privilegios y el principal de ellos es el no pagar impuestos. En el tercer estado o último escalón se reúne el resto de la población y su misión es procurar la subsistencia a la nación, es decir, el artesanado, campesinado y burguesía se veían obligados a mantener a los otros dos sectores que eran improductivos y ellos garantizaban su subsistencia. Por ello, algunos autores como Marx los consideraban la clase parasitaria, porque no trabajaban, pero vivían cómodamente a expensas de los otros sectores. Las causas culturales, los ideales de la Ilustración. La burguesía urbana, que cuenta con educación, se ve pronto influida por la Ilustración, que promueve los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que socavan la legitimidad del despotismo. Además, estos tres valores serían el estandarte de la Revolución Francesa. Surge una incipiente opinión pública en las tertulias de los salones parisinos, donde se discute sobre estos conceptos, examinados a la luz de la razón. Sin embargo, habría que matizar la influencia de la filosofía ilustrada sobre los orígenes de la revolución. No era el pueblo como tal el que estaba influido por ella, sino esa pequeña minoría conocida como burguesía, la cual se va a encargar de dirigir la revolución francesa. Entre las causas económicas y políticas encontramos las siguientes. En las económicas, perder la guerra de los 7 años contra Inglaterra le ocasionó a Francia un gran costo económico. El resultado directo fue la bancarrota del Estado, que aunado a los festines y las malas cosechas, llevó un alza desbocada de los precios y desató el hambre. En 1787, el gobierno francés se declara en bancarrota y la solución
que ellos encontraron fue la imposición de más impuestos al tercer estado, en donde se encontraban la burguesía, los artesanos y los pequeños obreros, y esto generó un gran descontento social. En las causas políticas, el desgaste del régimen absolutista, el despotismo, el abuso de autoridad, ocasionaron en la población una serie de manifestaciones y descontentos que poco a poco fueron permeando el régimen absolutista. Número 2. El anhelo de las libertades individuales. Con la influencia de la Ilustración, diversos grupos del tercer estado, entre ellos la burguesía, proclamaban y anhelaban un cambio en el régimen francés, por lo cual las libertades individuales se convirtieron en el estandarte de su lucha. Y la número 3, la burguesía emerge como la clase social dominante en la nueva propuesta de gobierno. Y hasta la fecha, la burguesía sigue siendo un grupo social muy importante en las distintas sociedades a nivel mundial. La Revolución Francesa se desarrolló de 1789 a 1799. Durante este proceso se desarrollaron tres etapas, las cuales estaremos analizando a continuación. La primera etapa, que va de 1789 a 1791, en la cual se suscitaron los siguientes acontecimientos. Los Estados Generales, reunidos el 5 de mayo de 1789 en Versalles, tras una convocatoria del rey Luis XVI, a fin de encontrar una solución a la grave crisis financiera que enfrentaba Francia. La soberanía del Estado francés fue representada por la nobleza, el clero y el pueblo. Este último tuvo mayor cantidad de representantes que el resto, que luego sería apoyado por un gran número de diputados de la nobleza y el clero, puesto que asimilaban que ellos detentarían ahora el poder. De este modo se crea la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, lo que significó un cambio jurídico sin precedentes. Una vez constituida la Asamblea Nacional, los asambleístas aprobaron como primera medida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el día 26 de agosto de ese mismo año. La toma de la Bastilla se llevó a cabo el 14 de julio de 1789. Esto fue el punto de inicio de la Revolución Francesa y el fin del antiguo régimen. Se trataba de una cárcel a donde eran enviados todos aquellos que se oponían a los atropellos de la monarquía. Sin embargo, se considera como impulsor de la toma de la Bastilla la destitución del ministro de Finanzas, Jacques Necker, el 11 de julio de 1789, quien había demostrado un gran interés por solventar los problemas financieros y que además demostraba interés por el tercer estado. Ante tal situación, los liberales temieron que los conservadores, con el apoyo de las tropas reales, clausuraran la Asamblea Constituyente. Por ello, una multitud de personas se reunió en París y luchó continuamente hasta el 14 de julio, día que tomaron la Bastilla y que dicho espacio se convirtió en símbolo del antiguo régimen. De esta manera, la revolución se fue extendiendo por el resto de Francia. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la eliminación del diezmo, la abolición del feudalismo, entre otros acuerdos, para dar paso a la igualdad social en cuanto al pago de impuestos, acceso a cargos públicos. Fue así que la nobleza y el clero perdieron sus privilegios. La huida del rey Luis XVI y su familia. Considerado el curso que tomaba la revolución, el rey Luis XVI y su familia decidieron huir hacia el extranjero, donde previamente habían conciliado con aliados de las monarquías de Austria y Prusia para atacar los movimientos revolucionarios. Sin embargo, fueron descubiertos en Berenes el 21 de junio de 1791 y devueltos a París, donde permanecieron bajo custodia hasta que el rey Luis XVI volvió a su cargo ejecutivo como monarca. La nueva Asamblea Constituyente cumplió con la función legislativa de redactar y promulgar la Constitución de 1791, la cual decía que la monarquía, en la cual se exponía con la división de poderes de la siguiente manera: el legislativo, el ejecutivo ejercido por el rey y judicial.
Como dato adicional, el 9 de julio de 1789, la Asamblea Nacional pasó a llamarse Asamblea Constituyente, donde se aprobó la primera Constitución francesa, la cual se describió anteriormente. La segunda etapa de la Revolución, de 1792 a 1794. Ante lo acontecido, Austria y Prusia declararon la guerra a la Revolución Francesa y movilizaron sus ejércitos. La guerra contra los extranjeros fue la transposición de la revolución del plano francés al plano europeo, ya que despertó simpatías de los países que aspiraban a la libertad, la igualdad y la justicia, de los Países Bajos hasta los principados italianos y de España. La Francia revolucionaria inició una guerra defensiva y en Valmy, el 21 de septiembre de 1792, detuvo a los prusianos, con lo cual sepultó el absolutismo y proclamó la República. Se disuelve la Asamblea Legislativa, que fue sustituida por una convención revolucionaria conformada por dos grupos, la llanura o moderados, que en su mayoría eran girondinos, y la montaña o radicales, conformada principalmente por los jacobinos. El primero representaba a la alta burguesía y el segundo a la pequeña burguesía y el común del pueblo. Los girondinos intentaron imponerse en la República burguesa, pero su general en jefe, Dumouriez, se pasó a la coalición de estados europeos que se formó nuevamente y venció a los franceses en 1793. Los gastos militares llevaron a una crisis demoledora. La República no podía cumplir los compromisos básicos con el pueblo, las unidades militares carecían de efectivos y recursos, y los campesinos de la región, recelosos de la dirección centralista de los burgueses que acaparaban los bienes nacionales, se levantaron en contrarrevolución. Todo lo que aconteció sirvió a los radicales de la montaña para tomar el poder. Los diputados girondinos fueron expulsados de la convención y los montañeses, ahora jacobinos, incrementaron las filas de soldados, las fábricas fueron puestas al servicio de la milicia, se constituyó el Comité de Salvación Pública. Para penalizar la contrarrevolución se crearon tribunales que instauraron la política del terror encabezada por Robespierre, Danton y Marat, al poner en funcionamiento constante la ejecución por la guillotina. El periodo del terror de Robespierre. Robespierre impuso una política de anticipaciones económicas y sociales, ley de los sospechosos, de los precios y los salarios, requisas y racionamientos impuestos a los ricos, socorro a los pobres con un esbozo de seguridad social, proclamación del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita, confiscación y venta de los bienes de los emigrados y la iglesia, entre otros más. Lo que buscaba era un gobierno fuerte, autoritario y centralizado. El periodo del terror terminó con la ejecución de Danton por Robespierre y de este por los moderados, con lo que cayó el gobierno del Comité de Salvación Pública en julio de 1794, 5 años después del comienzo de la Revolución. El uso de la guillotina. En 1789, cuando comenzaba la Revolución Francesa, fue aceptada la iniciativa del médico Joseph-Ignace Guillotin, diputado del Tercer Estado, de modernizar y humanizar la aplicación de la pena de muerte mediante una máquina de decapitación que estuviera al alcance de cualquier ciudadano. La guillotina ajusticiaría así de manera comprensiva, científica y democrática. Posteriormente, la guillotina se usó para la represión criminal o ideológica y sobre todo contra aquel que pusiera en riesgo la revolución. La tercera etapa de la revolución, que va de 1795 a 1799. A partir de la caída de Robespierre, la Convención Nacional elabora una nueva constitución que estableció el nuevo gobierno, el directorio, de 5 integrantes, con un legislativo bicameral y el poder en manos nuevamente de los burgueses, quienes establecieron el derecho de voto exclusivamente a los propietarios, que en ese entonces no sobrepasaban los 300.000. En 1795, una nueva crisis económica afectó a todos los obreros y la pequeña burguesía, y una revuelta campesina en Provenza fue sofocada sangrientamente por el ejército del Directorio. Los criterios de la alta burguesía dirigían y normarían el Estado a partir de entonces.
La revolución, que había llegado a su apogeo en Francia, empezó a decaer al interior mientras sus principios se expandían por toda Europa. El 10 de noviembre de 1799 se llevó a cabo un golpe de Estado por el 18 Brumario encabezado por Napoleón Bonaparte, que lo colocó en el poder, tras lo cual puso fin a la Revolución Francesa. Fue así como el destino de Francia cambió desde 1799 hasta 1815. Napoleón abolió el directorio y rigió como primer cónsul y más tarde como emperador, extendiendo su ideal nacionalista y de igualdad por Europa y el resto del mundo. Asimismo, Bonaparte logró alcanzar la estabilidad política, económica y social que Francia aún no había conseguido con la Revolución. De este modo, se llega al fin de la Revolución Francesa y se inaugura una nueva etapa del imperio de Napoleón Bonaparte, lo cual estaremos analizando en otro video. Muchas gracias por tu tiempo prestado al visualizar este video. Espero te haya quedado claro el tema. Si tienes alguna duda, puedes escribir en la caja de los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. Hasta pronto.